difícil el tema y qué simple que es al mismo tiempo. Porque si hay algo que nosotros no sabemos aún con total plenitud, porque no nos han enseñado, es el maravilloso arte de vivir. Porque a lo mejor tampoco sabemos con exactitud qué es la vida y nos resulta inmensamente difícil poder definir la vida como definir el amor, la justicia, la generosidad, todos estos grandes valores que nos acompañan a lo largo de nuestra existencia. Vamos a intentar desarrollar un poco esta temática a través de la filosofía. Cuando nosotros nos mencionan el concepto, el término filosofía, normalmente se nos viene a la cabeza una cantidad de definiciones, conceptos, toda una gimnasia mental intelectual que nos parece aburrida, sin sentido, poco práctica. Y si vamos a buscar definiciones en alguna enciclopedia o diccionario o texto, nos van a llenar de una cantidad de ideas que no nos aclaran con exactitud qué es la filosofía. Y dejamos la filosofía, este concepto, como bien lejos de nosotros, como algo que no es parte de la vida. Vamos a ir descubriendo que es todo lo contrario, que la vida es filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pero que podemos encontrarnos con muchísimas respuestas. Y me voy a ir a la raíz, al origen. Filo es atracción, es amor, es inclinación. Y sofía es sabiduría. Por lo tanto, filosofía es amor a la sabiduría. Esta palabra fue acuñada hace unos 2600 años atrás por un pensador maravilloso, extraordinario, que se conoció con el nombre de Pitágoras. Pero la actitud filosófica de buscar la sabiduría, de acercarnos al conocimiento, de entender lo que es la vida, es una actitud absolutamente natural en todos nosotros. Eso está presente siempre desde el momento en que por primera vez el ser humano se hace las primeras preguntas, los primeros cuestionamientos. Está haciendo filosofía, es filósofo. Como digo siempre, y lo volveré a repetir, no hay ninguna academia, ninguna universidad, instituto que a mí me pueda dar el título de filósofo, como tampoco me pueden dar el título de poeta, o de pintor, o de escultor, por poner algunos ejemplos. Se nace con esa capacidad, solo que nacer con la habilidad o en la inclinación por la filosofía es innato en toda la humanidad. Ser poeta, bueno, es un privilegio de pocos. Ser escultor, lo mismo, un pintor también, un arquitecto, un médico. Claro, son capacidades que no están al alcance de toda la humanidad. Pero la filosofía sí. Hasta el que para nosotros nos puede parecer el hombre más simple y sencillo, con menos preparación o cultura, es también filósofo. Porque también se hace con sus preguntas, también tiene dudas y también tiene inquietudes. Tiene sueños, tiene anhelos y también tiene tristezas, nostalgias. Eso es propio de la filosofía. Entonces, ¿qué vamos a entender por filosofía? Por esa búsqueda incansable por saber, por aprender, por buscar ese conocimiento, no solamente el superficial, sino ese conocimiento profundo que nos permite entrar en el corazón mismo de la vida. Todos nosotros, por ejemplo, buscamos amar y ser amados desde que nacemos. ¿Qué es el amor? Interesante pregunta, porque todos de una u otra manera empezamos a ver, bueno, yo amo a mi familia, yo amo a mis amigos, yo amo mi trabajo, yo amo. ¿Qué es amar? A veces lo confundimos. La filosofía nos enseña que el amor no es lo mismo que el querer o el desear. El deseo
es un instinto propio del cuerpo que una vez que es satisfecho, desaparece. Deseo un sándwich. Me lo como y se acabó el deseo. ¿Qué es el querer? Es un acto de posesión. Quiero para mí. Si lo tengo, estoy contento. Si no lo tengo, ya no estoy tan contento. Y a veces la raíz y la causa de los celos, por ejemplo, en las relaciones humanas, nacen de que no hemos amado a alguien, sino que solamente lo queremos. Porque el amor es una fuerza, es la energía que mueve la vida, que mueve el universo y que empuja a todos los seres en la búsqueda de aquello que nos falta, de aquello que me va a dar completura. Es una dación constante. Platón, este extraordinario filósofo, decía que el amor era hijo de la abundancia y de la carencia, porque buscábamos aquello que nos falta, la carencia. Pero también tenemos algo para poder dar, la abundancia. Y la filosofía es precisamente lo que nos impulsa a buscar aquello que nos hace falta. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Sabiduría. ¿Y qué vamos a entender por sabiduría? La sabiduría es la totalidad de toda posibilidad de conocimiento que puede el ser humano alcanzar, a adquirir, a lograr, a conquistar. Pero no lo tenemos. Por eso no podemos hablar de sabiduría. Y tenemos que hablar de amor a esa sabiduría. Voy a buscar esa totalidad, aquello que me hace falta, aquello que me va a hacer más completo, que me va a permitir ser mejor ser humano y por ende tener una mejor sociedad. ¿Puedo reconocer la sabiduría? ¿Hay forma de manifestación, de expresión de la sabiduría? Sí la hay. Imaginémonos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Quieren? Si no quieren, no importa, lo voy a hacer igual. Una pirámide de base cuadrada y con 4 lados iguales. ¿Ya? La punta de la pirámide, que normalmente llamaban en Egipto el piramidón, va a representar la sabiduría, aquello que yo quiero alcanzar, aquello que yo quiero lograr, aquello que si llego a esa punta voy a tener una visión completa de toda la pirámide, de las 4 caras y de todo lo que hay a su alrededor. Plenitud absoluta. ¿Estamos? Pero cada cara de la pirámide va a representar uno de los caminos que me puede conducir a esa sabiduría. Uno va a ser la política. Entiéndase la política como la ciencia de la convivencia armónica entre los seres humanos. No lo que hoy día se ve. ¿Ya? La otra cara va a representar el arte, la búsqueda de lo bello. Luego vamos a tener la mística o la religión, que es la búsqueda de lo bueno, de la unión. Religión viene de religare, que significa volver a unir. Concepto muy parecido al de yoga, que viene de la raíz sánscrita yu, que significa unión. Y luego, la ciencia. ¿Qué es lo que nos tiene que dar la ciencia? Un conocimiento que tenga un apellido que es verdadero. La sabiduría va a tener 4 formas de manifestación o de expresión. Lo bueno, a través de lo que podemos entender como la mística, la religión. Lo bello, a través del arte. Lo justo, a través de esta ciencia de la política o filosofía política. Y lo verdadero o auténtico, a través de la ciencia. Tenemos la pirámide con las 4 caras. Esa base es lo que vamos a llamar cultura. Cultura significa cultivar. Vale decir, puedo cultivar cualquiera de las 4 caras de la pirámide. Y ese camino, desde la base a la punta de la pirámide, donde está la sabiduría, están siguiendo la imagen, ¿no? La tienen. ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. Pues yo no la tengo mucho, pero no importa.
Ese camino se llama filosofía, porque es el amor, la energía, la fuerza que me impulsa desde la base al piramidón, a la sabiduría. Y lo puedo hacer por cualquiera de las cuatro caras. Miren qué interesante. O sea que la filosofía está presente en el arte, siempre está, ha estado y estará. En la política, por supuesto. En la religión, indudable. Y en el arte o en la ciencia, también. Es naturalmente la ciencia una búsqueda de sabiduría. ¿Qué pasa ahora si yo empiezo a subir por alguna de esas caras de la pirámide? Ya sé, me voy a cansar, lógico, ya lo sabemos. Pero al mismo tiempo la pirámide, la cara, se me empieza a estrechar, ¿no es cierto? Y empiezo a mirar las otras dos caras que están en los costados. Vale decir, si yo empecé a subir por el camino de la ciencia, y en un lado tengo el arte, disculpen, estoy saliendo de una gripe, y en el otro tengo la política, también voy a empezar a mirar esas otras dos caras, hasta llegar al piramidón y veré la cuarta, y descubriré algo, que todos los caminos conducían al mismo lugar, a la sabiduría. Y arriba ya dejo de ser un filósofo y me convierto en un sofos. La totalidad, la plenitud del saber se ha conquistado. Sé de arte, de ciencia, de religión, de política. Y así encontramos estos grandes sabios que lamentablemente no son toda la cantidad que quisiéramos en la historia de la humanidad, pero que están ahí como pequeñas lumbreras, antorchas que nos van indicando el camino. Y tenemos un Jesús, un Buda, un Mahoma, un Krishna, un Platón, un Bochica, un Quetzalcóatl, bueno, tantos de estos grandes que aparentemente, por lo menos ante nuestra pequeñez, alcanzaron ese piramidón, esa sabiduría. Entonces la filosofía nos lleva, es el camino que nos va conduciendo hacia esa sabiduría, y yo puedo elegir cualquiera de estos senderos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Me lo pueden explicar? Pero ¿quién es el que camina? ¿Qué nombre el que recibe el caminante? El filósofo. ¿Quién es el filósofo? El que hace filosofía. ¿Y qué es un filósofo? Como dice ahí, no es un sabio, es un aventurero, es un enamorado, es un artista, es un hombre de acción, que no se conforma con lo que está a su alrededor, busca qué hay detrás, va más allá de las apariencias, buscando la esencia de las cosas y de los seres, y en la medida que lo va haciendo, en la medida que se va acercando a ese saber, comienza el proceso de transformación. Porque él comienza a transformarse. Si yo elijo el camino del arte y en cualquiera de las expresiones del arte comienzo a trabajar sobre ella, imaginémonos, entonces, esto sí que no es imaginación, es fantasía, yo pintando un cuadro, no la pared, a medida que voy a ir ejercitando este arte, y la ejercitación es lo que te da la maestría, me voy transformando también, de alguna manera, en ese mismo arte. Estoy siendo un artista. Estoy captando lo bello y lo estoy llevando a la pintura, que no es lo mismo. El artesano, que es el que copia o reproduce aquello que ya existe. En el artista se produce ese contacto con este modelo, con este arquetipo que es lo bello. Pasa lo mismo en el caso del político. El político es el que se contacta con el sentido, el concepto de justicia. Y eso es lo que lo lleva, en forma ecuánime, a desarrollar un sistema de convivencia humana donde cada individuo de esa sociedad pueda realizarse como tal. Y así lo encontramos en el científico auténtico, ¿no? No el que está al servicio de ciertos intereses, sino aquel que quiere responderse cosas.
quiere saber por qué, no solamente conocer la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, sino por qué es esa la distancia. ¿Por qué la Tierra recibe tal cantidad de luz que es distinta a la cantidad de luz que recibe Venus o Mercurio? ¿Por qué están armónicamente bien establecidas las órbitas de los planetas? ¿Qué sentido tiene todo eso? Eso es lo que nos va a explicar un poquito la ciencia. La ciencia nos va a explicar no solamente la causa del cáncer, que ya sabemos. ¿Cómo podemos sanar al hombre que tiene cáncer? Al ser humano que ha caído en esa enfermedad. Los miles de millones de dólares que se gastan en armas de destrucción estuviesen dedicados a la búsqueda de la solución de algunas enfermedades, habría menos enfermos en el mundo, pero también la industria farmacéutica y los médicos serían menos. Complicado. Ahí necesitamos el político, entonces, ¿no es cierto? Y luego viene, si elijo el camino de la mística o de la religión, yo decía que religión significa volver a unir. Vale decir, todo aquello que divide, que fracciona, que separa, no es religión, es desunión, va en contra del concepto. Por lo tanto, todo camino religioso, si me lleva a la sabiduría, es válido. Si tienen alguna vez, o a lo mejor lo hacen, la posibilidad de estudiar las diferentes expresiones religiosas del hombre, tomemos, qué sé yo, el budismo, el cristianismo, el hebraísmo, el islam, etc., nos vamos a descubrir algo maravilloso. Ninguna religión, en su esencia, se dice superior a la otra. Todas hablan de lo mismo. No importa el nombre que le den a la divinidad o el rostro que le coloquen. Todas hablan de esa fuerza divina, de esa deidad única, absoluta, innombrable, inconocible, que es la causa sin causa de todo el universo. Estamos perdiendo, parece ser, el verdadero concepto de religión. El filósofo lo vuelve a rescatar, porque comienza además a irse transformando en este caminar por la vida, en esta búsqueda, porque es un aventurero. Y la vida es una aventura, ¿o no lo es una aventura? ¿Sabemos qué nos va a pasar mañana? No. El filósofo, como buen aventurero y amante del saber, se enamora del misterio, de lo desconocido, de aquello que no puede atrapar porque se les escapa como el agua entre los dedos. No sabe qué va a pasar mañana. Se enfrenta al futuro y lo ve como una oportunidad. Su pasado lo tiene como el basamento en el cual ha colocado sus experiencias, sus vivencias, para entender su presente y proyectarse al futuro. Cuando este aventurero se convierte realmente en el ser que va tomando este conocimiento y lo va transformando, él se va transformando, hace de la filosofía un estilo de vida. Si lo deja solamente en el plano teórico, en el plano intelectual, ¿qué sucede? Se convierte en un extraordinario intelectual del conocimiento, pero no pasa más allá. En la historia de la humanidad han existido dos momentos. Uno, en el cual la filosofía se convierte en algo absolutamente práctico. Ejemplo, la era o la época del estoicismo, que hoy día está muy de moda, ¿no? Se ha vuelto a tratar de traer para acá. Con muchos autores que escriben sobre el estoicismo, yo recomiendo irse a las fuentes originales, o sea, a los mejores representantes, Epicteto, Marco Aurelio, Boecio, Séneca, Cicerón, ahí. Ahí tenemos una filosofía en la cual es eminentemente práctica, que no está carente de teoría. Tienen su visión, su fundamento teórico sobre su concepto de universo, de la divinidad, incluso de política, etc. ¿Ya? Y hay otros momentos que se parecen mucho al actual, en que la filosofía se convierte simplemente en una gimnasia mental o intelectual, algo absolutamente teórico. Sentados en una mesa, tomándonos un café, conversamos sobre qué es la filosofía,
¿Cómo podemos cambiar la humanidad? ¿Cómo podemos cambiarnos nosotros? Y se queda todo en la taza de café. Terminó la conversación, el diálogo, nos levantamos, nos vamos a la casa y seguimos siendo los mismos. Y al día siguiente volvemos a repetir lo mismo y así sucesivamente. El filósofo nunca es el mismo. El filósofo, cada nueva idea, cada nuevo pensamiento, cada nuevo conocimiento que va adquiriendo, lo integra en su vida, lo reflexiona para que se vaya produciendo una transformación en él. Los animales no pueden transformar nada, pueden adaptarse a los medios ambientes, ¿no es cierto? El hombre no solamente tiene capacidad de adaptación, sino que también puede transformar su medio ambiente y su convivencia. Los desiertos los podemos convertir en vergeles, las selvas en desiertos, ¿no es cierto? En lugares donde a lo mejor había un ecosistema maravilloso, levantamos grandes ciudades, donde el hombre se deshumaniza cada vez más. Podemos transformar nuestro medio ambiente. ¿Por qué podemos hacerlo? Hay una sola razón. Porque nos podemos transformar a nosotros. Transformar significa pasar más allá de la forma actual. Porque el hombre se puede transformar a sí mismo. Puede transformar su mundo. Y ahí está, digamos, la gran herramienta y la gran misión que tiene el filósofo. No solo transformarse, sino también ayudar a transformar la sociedad. La filosofía y el filósofo nos invita a un compromiso con nuestra vida, no solamente en la individual, sino la vida en conjunto. Y para eso tenemos que caminar, evolucionar. Evolucionar es movimiento. No los veo a todos mucho, así que por eso me voy a poner de pie un poquitito. ¿Cuántos movimientos puede hacer un ser humano? 7. Nada más. Hacia arriba y hacia abajo. Adelante, atrás. Izquierda y derecha. Punto. Nada más. Estoy bien, ¿no? Está correcto. Falta uno. Efectivamente, mencioné 6. ¿Cuál es el séptimo? Hacia adentro. El único movimiento que no hacemos. Nos encanta vivir hacia afuera, pero ¿cuánto nos cuesta ir hacia adentro? A conocer nuestro propio universo interior. En el mundo interno de cada individuo hay valles maravillosos, hay montañas nevadas, que cuesta subir a ellas, porque son donde están nuestros más altos valores, nuestros principios más sagrados. También hay desiertos, porque todos a veces en nuestra vida pasamos por ciertos desiertos. También hay selvas llenas de árboles, plantas, una fauna que no nos permite ver con claridad qué es lo que hay al frente. Muchas veces vivimos en nuestra vida nuestras propias selvas. Todo eso está dentro. Están nuestras propias estrellas, que son esos pequeños logros que vamos teniendo en la vida y que nos van sirviendo como a los marinos en alta mar, como guía en medio de la noche, que nos dan un rumbo, nos conducen a una meta que nos hemos propuesto. Pero normalmente, en nuestra época, evitamos ese maravilloso viaje interior. Es lo que Joseph Campbell llamó el viaje del héroe. Héroe viene del concepto eros en Grecia, que es el amor. No es lo que hoy día se entiende por eros. No es el eros pequeño que provoca el erotismo, no. Es el gran héroe, es el principio fundamental de la creación. Es el primer impulso. Es el amor que se derrama en el universo entero. De ahí viene el concepto de héroe, porque el héroe es aquel que se atreve a darse a los demás, olvidándose un poco a sí mismo. Es el que es capaz de tomar su propio sol interior e iluminar todo lo que hay a su alrededor, igual como lo hace el sol, igual como lo hace Heracles, ese mito maravilloso griego
que recorre las 12 casas del zodiaco, porque es el sol que pasa por las 12 casas. Los 12 trabajos de él son esos, para llegar a iluminar el universo entero. En eso se convierte el verdadero filósofo. Eso es lo que podemos llamar filosofía para vivir. Pero queremos iniciar este camino. ¿Quieren iniciar este camino? ¿Se animan? ¿Me acompañan? ¿Sí? Como ese mito de Jasón y los argonautas, en los héroes que se suben a un barco y van detrás del vellocino de oro. ¿Qué es el vellocino de oro? La sabiduría. Vamos detrás de él. Pero antes de eso, como todo buen filósofo, debemos iniciar preguntándonos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Son las 3 preguntas fundamentales que la filosofía nos pone desde el primer momento, desde que somos niños. ¿Qué es lo primero que se empieza a cuestionar el niño? Su propia identidad. ¿Sí o no? Y después le pregunta a la mamá: mamá, ¿y de dónde vine yo? De la pancita. ¿Por qué me habías tragado antes? O sea, ¿y para dónde voy? Eso comienza a cuestionárselo en la adolescencia y en la juventud. Empieza a mirar y dice: la vida es larga, ¿eh? Parece. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Estas 3 preguntas ahí están siempre presentes. La filosofía nos puede ayudar a irlas descubriendo. ¿Quién soy? Descubrir, atreverme a entrar dentro de ese mundo interior y darme cuenta de que hay todo un universo que desconozco. Hay un ejercicio que yo siempre repito, soy bien repetitivo, y que ahora también lo podemos hacer. Estimado, ¿cuántos brazos tiene? ¿Seguro? Porque si te demuestro que son más de 2 o menos de 2, ¿qué harías? ¿Cuántos tienes? Ya. Estimado, ¿cuántos par de ojos tiene? Mira, la pregunta que es. Un par. Un par. ¿Pregunté bien o no? No, no pregunté bien. Señorita, que tiene buen humor, ¿cuántas virtudes tiene? Ya, se demoró mucho. Joven, ¿cuántos defectos tiene? ¿Yo? Sí. Bastante, yo creo. Bastante. Estimado, ¿qué tiene? ¿Más defectos o más virtudes? No sabe. Pero yo le puedo preguntar a alguien: ¿qué tiene? ¿Más pantalones o más chaqueta? En 10 segundos me responde. ¿Sí o no? Probablemente. Si yo a ella, es un ejercicio, ¿ya? Le corto un brazo, ¿deja de ser quien es? No. Y si a ella le corto la cabeza, ¿deja de ser quien es? No. Claro, dejó de ser. Hasta ahí nomás llegó. Pero ahora, si a la señorita ahí atrás yo le quito un defecto y le agrego una virtud, ¿deja de ser quien es? Sí, ¿no es cierto? Se convierte en una mejor persona. Podemos responder con relativa rapidez y facilidad lo que tenemos y no lo que somos. ¿A qué importa si tengo 2 pares de ojos o soy tuerto? Eso no me cambia. Pero las virtudes que tengo y los defectos que tengo comienzan a provocar la transformación. En la medida en que voy dejando a un lado, que voy controlando, dominando mis defectos, potenciando y desarrollando mis virtudes, en ese momento comienza una transformación. Esa es la llamada peregrinación del héroe o la guerra interior que nos habla este maravilloso texto hindú, el Bhagavad Gita. Es aprender a luchar contra nosotros mismos, no contra el otro. A lo mejor en el otro solamente se convierte en un espejo donde descubrimos aquello que nos molesta, pero que en el fondo no está en el otro. Está en mí. Además, yo no puedo cambiar al otro, pero sí me puedo transformar a mí mismo. Entonces ahí empiezo a entender quién soy. ¿Y de dónde vengo? Hay detrás un pasado, que no es solo el pasado individual, sino que es el pasado de la humanidad. Decían los latinos que la historia es la maestra de la vida. ¿Y saben lo que es la historia? Es la suma de las historias de cada uno de nosotros. Si nosotros olvidamos esa historia, ese pasado,
Si sufriésemos de amnesia, nos veríamos en la necesidad de iniciar todo de nuevo. ¿Se imaginan ustedes que yo en este momento me tome este poquito de agua y tenía veneno y tenía una sustancia que me hace perder la memoria? Amnesia total. No recuerdo nada de lo que he sido, de lo que he hecho, etc. Tendría en un cuerpo de adulto mayor a un bebé recién nacido. Qué triste, ¿no? Toda la experiencia que he ido acumulando a lo largo de los años, las vivencias, mis sueños, mis éxitos y mis fracasos, mis lágrimas y mis risas, desaparecieron. Por eso es importante la memoria. Y la suma de la memoria de cada uno de nosotros llamamos historia. Si olvidamos nuestro pasado, nos olvidamos a nosotros mismos. Y si el niño no sabía de dónde venía porque no tenía pasado, tampoco sabe para dónde vas, porque no sabe que hay un futuro. Existe un presente eterno para él. Nos pasaría lo mismo. ¿Y para dónde voy? Sería la tercera pregunta. Bueno, cada uno podrá elegir el camino que más le acomode. Pero de una u otra manera, por lo menos los que estamos sentados acá, vamos hacia el mismo lugar, al piramidón, a la sabiduría. Queremos saber más porque queremos ser mejores. Estamos evolucionando. La vida debe tener no solamente un significado, debe tener también un sentido. Y a veces cuando perdemos el sentido, perdemos la dirección, es porque hemos perdido el significado de lo que somos y de lo que queremos. Entonces la filosofía se convierte en una linterna. ¿Saben para qué sirven las linternas? Además de pegarle a alguien. En medio de la oscuridad, una linterna te muestra el camino y te permite evitar las dificultades o obstáculos inútiles. En medio de la oscuridad, sin linterna, qué fácil es tropezar. La filosofía se convierte entonces en una herramienta maravillosa, con la cual yo puedo iluminar el camino que me va a conducir durante la noche al amanecer. Ese amanecer está dentro de cada uno, que es el redescubrir toda su propia grandeza. Por eso, si nosotros quisiéramos que el mundo fuera mejor, tendríamos que transformarnos nosotros. Y normalmente pedimos lo otro, que cambie el mundo, que cambien los otros. Y nosotros, si cambias tú, cambia el mundo. Si yo no cambio, el mundo no cambia. Estimados, una cosa que a mí me ha costado mucho explicar a veces, es que el mundo no es una cosa abstracta, que está ahí en el aire, en las nubes. El mundo somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo digo en el mundo hay corrupción, en el mundo hay violencia, en el mundo hay mentira, en el mundo hay pobreza, todo eso que yo critico es porque yo soy causante también de eso. No en forma directa, pero de alguna manera soy parte de eso. Y si yo encuentro que el mundo es bello, porque lo es, que el mundo es justo, porque también lo es, que el mundo es bueno, porque también hay bondad, es porque yo también puedo aportar en eso. Todo está en la actitud, en la óptica, en la visión con la cual yo enfrente la naturaleza. Es una forma de vida. Y esa búsqueda, este camino, nos lo podemos hacer a través de 3 senderos, de 3 vías. La primera y la más difícil de todas es la relación del hombre consigo mismo. Qué difícil es llevarnos bien con nosotros, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes? Hay un viejo cuento que también he repetido innumerables veces. Soy bien repetitivo. En el cual en nuestros pueblos originarios de Estados Unidos, dentro de los Sioux, que significan humanos, se puede traducir como humanos,
tenían la muy buena costumbre que los ancianos, o los chamanes en algunos casos, se dedicaban a educar a las nuevas generaciones, a los niños. Entonces, se sentaban alrededor de la fogata en las noches y contaban, transmitían su historia, sus tradiciones, sus culturas y sus valores. En una oportunidad, uno de ellos, estos ancianos, les comentó a sus niños que en todo ser humano habían dos lobos, uno blanco y uno negro, que estaban en continua disputa, en combate continuo. Uno representaba lo bueno y otro lo no tan bueno. Un niño preguntó, ¿y cuál de los dos lobos entonces ganará? Y el anciano le respondió, aquel que tú más alimentes, porque será más fuerte. En cada uno de nosotros existen esos dos lobos. ¿A quién alimentamos más? ¿Cuántas veces no habremos sentido rencor, ira, resentimiento, mal humor, tristeza, etc., etc., etc.? ¿Sí o no? ¿Les gusta? ¿Se sienten felices con eso? ¿Y qué hacemos cuando lo tenemos? Bueno, hay que dejar que se expresen las emociones, pues. ¿No? Precisamente ahí es donde sale el filósofo. Ahí está el filósofo guerrero, aquel que actúa para aprender a conocerse y poder dominarse, controlarse. ¿Cómo puedo vencer el odio? Con amor. Hay un pueblo antiquísimo de Grecia antigua, Esparta, que tenía la característica de ser un pueblo eminentemente guerrero. Desde pequeños nos educaban como guerreros tanto a las damas como a los caballeros. En una oportunidad le preguntaron al rey, siempre tenían dos reyes, que los cambiaban cada 2 años aproximadamente, le preguntaron a uno de ellos, un ateniense, ¿por qué Esparta no tenía murallas para defenderse de sus enemigos? Y el rey respondió, a esas son nuestras murallas. Todos sus habitantes son los que cuidaban, custodiaban, protegían su cultura. Hay una novela histórica maravillosa que se llama Puertas de Fuego, que es la traducción al español del término Termópilas, referido a la batalla donde espartanos se enfrentaron a los persas. Toda la trama de la novela, basada en hechos reales, ya con personajes auténticos y otro elemento ficticio, trata de dónde nace el valor de los espartanos. Y la conclusión final es el amor. O sea, es el amor lo que puede vencer todo, porque el amor es esa fuerza interior que me impulsa a abrir camino. Esa es la luz que hace que las tinieblas retrocedan. Entonces tenemos que hacerlo dentro de nosotros mismos, aprender a relacionarnos con nosotros mismos, llevarnos bien con nosotros mismos, porque yo no me puedo llevar bien con ustedes o con otros si no me puedo llevar bien conmigo mismo. Tenemos que conocernos. ¿Se imaginan llegar a los 80 años sin haberte conocido? Es como decir, llegué a los 80 años viviendo con un desconocido. Dormía con él, comí con él, fui de vacaciones, trabajé, me reí. Con un desconocido no sé quién soy. Interesante, ¿eh? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos aprender a aplicar la verdadera política como ciencia, la convivencia humana. Convivencia significa compartir vivencias. ¿Quién tiene vivencias? El que está vivo. ¿Quién está vivo? El que respira, un fuelle respira. El que habla, los loros lo hacen muy bien. El que camina lo hace toda la fauna. No, el que está vivo es el que es consciente. Somos conscientes para obtener vivencias con las cuales yo poder compartir con los demás
y de esa manera construir una verdadera relaciones humanas, es difícil. Para lograr esa conciencia, tenemos que pasar por dos etapas anteriores. La primera es inevitable, que es tener experiencias. En nuestra vida tenemos continuas experiencias desde el momento en que nacemos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, qué bueno. De esas experiencias yo extraigo una enseñanza o un aprendizaje. Ahí comienza la diferencia. No solemos de todas las experiencias extraer una enseñanza. Las tenemos las experiencias, vivimos cosas. Cuando yo extraigo una enseñanza de una experiencia, tomo conciencia de lo que he vivido. Entonces, ¿existen las malas experiencias? No. ¿Existen las buenas experiencias? Tampoco. Lo que existe son experiencias. Que yo la puedo convertir en conciencia si de ellas saco una enseñanza, un aprendizaje. Y nosotros solemos no hacerlo. ¿Cuántas experiencias hoy, es miércoles, ¿no? Miércoles, habremos tenido en el día? 2 o 3 probablemente. ¿Sacamos alguna enseñanza? ¿Algún aprendizaje? Nos llevó eso a una introspección, vale decir, un viaje hacia dentro de nosotros mismos para reflexionar sobre esa experiencia, para salir de ella mejor. Más consciente, pocas veces lo hacemos. Pasamos generalmente nuestra existencia corriendo desaforadamente detrás de proyectos que no siempre se cumplen y perdemos la oportunidad de desarrollar una convivencia con los demás porque no somos conscientes. El hombre que es consciente aprende a compartir. Los animales, su sistema de evolución es a través de la competencia. El más rápido, el más fuerte, el más astuto, etc. En el hombre no es a través de la competencia, a pesar que nos enseñan desde pequeños a competir. ¿Por qué no te sacan mejor nota como tu primito? ¿Por qué no? A competir. Es la capacidad de compartir lo que hace que un hombre sea más evolucionado que otro. No es ni siquiera que sepa mucho intelectualmente. Es su capacidad de unión con los otros, de compartir, de reconocer que al ser todos diferentes, todos tenemos algo para entregar. Que ahí está la riqueza de la convivencia humana. Es como el arco iris. Está compuesto de distintos colores. Por eso es bello. ¿Habéis estado muchas veces en la naturaleza, en contacto con el campo, en la montaña, en la selva? ¿Sí o no? No. ¿Sí? Sí. ¿Habéis visto que todo es igual? No. Todo es diferente. Y en esa diferencia uno dice, qué lindo, mira los bosques, la montaña, los ríos, todo distinto, distintos tipos de árboles, distinta fauna. En esas diferencias se enriquece el conjunto y uno dice, es bello. Las diferencias humanas embellecen el conjunto, pero tenemos que ser capaces de descubrir no solo las nuestras, también las de los demás. Y luego, para eso, necesitamos esta tercera vía, que es la relación con aquello que llamamos historia, de la cual ya hablé. Ese pasado que enriquece porque nos permite entender nuestro presente y proyectarnos al futuro. La historia humana no es un desarrollo lineal ascendente, como muchas veces se quiso explicar antes. Hoy ya se sabe, ¿ya? Esto ya lo enseñaba, qué sé yo, Cicerón, Platón, pero digamos en la actualidad, más cercano a nuestra época, a través de este gran historiador británico del inicio del siglo XX, Oswald Spengler. La historia es cíclica. O sea, tiene altos y bajos, siempre avanzando. Imaginémonos una línea, ¿ya? Ascendente. Se la pueden ver, ¿no es cierto? ¿La ven? ¿Sí? Y tienen buena imaginación, yo no la veo. Ya. Y como que vamos una espiral que va avanzando ahí. Hay momentos en que sube, se alcanza una cúspide, baja. Aparentemente baja y retrocede, pero hay un reimpulso para lo mismo. Y así camina la vida. La espiral es el movimiento por excelencia del universo y de la naturaleza toda. En espiral entramos al centro nuestro.
la famosa laberinto, eran espirales que llevaban al hombre simbólicamente al centro de sí mismo para encontrarse consigo mismo, lo bueno y lo no tan bueno que había. ¿Qué significa esto? La historia no se repite, pero hay elementos comunes en los distintos momentos históricos. Por ejemplo, después de un gran desarrollo civilizatorio, viene siempre una etapa intermedia o de transición que los historiadores llaman edades medias. Se perdió todo lo que se había alcanzado anteriormente, viene una especie de adormecimiento, oscurantismo cultural, hasta que nuevamente comienza a levantarse una nueva, comillas, civilización. Nueva porque a lo mejor trae elementos nuevos, pero también rescata muchos elementos del pasado, que es la experiencia, ¿no es cierto? Bueno, si eso lo conocemos, nos vamos a poder dar cuenta que los momentos oscuros, como a lo mejor estamos viviendo hoy día, no es la primera vez que pasa, ni que volverán a pasar, pero detrás de todo eso siempre está lo que quedó escondido en la caja de Pandora. Cuando esa caja en el mito de Prometeo y Epimeteo, una caja que estaba llena de todos los bienes que había que entregar al mundo, se entregaron todos los bienes a la naturaleza y al hombre le quedaron los males. Pero en el fondo de la caja, ¿qué quedó? La esperanza. Precisamente la esperanza en estos momentos oscuros es la que permite que trabajemos por un renacimiento civilizatorio y cultural. Hoy día en la noche, cuando se vayan a dormir, ¿se han dado cuenta que uno siempre se duerme en la noche con una esperanza? ¿O no? Sí. La que mañana vamos a estar despiertos. ¿No es cierto? Nadie se duerme, capaz que no vuelvo a despertar. No, dormimos con la certeza que no es certeza, es esperanza que mañana vamos a despertar. ¿No será un momento que tengamos esa esperanza y despertemos por dentro? Que volvamos a renacer con la misma certeza de que mañana, al abrir los ojos, volveremos a recibir los rayos del sol en nuestro rostro, que volveremos a caminar por la vida, a hacer realidad nuestros sueños, a hacer de la esperanza un bastón que nos permita caminar por el camino de la filosofía en la búsqueda de la sabiduría, que es la búsqueda de nosotros mismos. La filosofía que Nueva Acrópolis ha rescatado de Oriente y de Occidente hasta nuestros días, tiene ese espíritu. Busquemos hacernos mejores para hacer de este un mundo no solamente nuevo, sino mejor, porque se necesita. De una u otra manera, si uno agudiza el oído, escuchará un lejano grito que viene del pasado y que se proyecta al futuro y que nos dice: necesitamos volver a ser seres humanos. Gracias.